Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, por favor. Y esta mañana queremos tratar con esa gran pregunta. Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y vamos a tratar esto desde el punto de vista, qué es lo que dice la palabra del Señor y la realidad que encontramos, ¿no?, en el mundo hoy día, la verdad, cultura, y la verdad y la cultura contemporánea. Ahora, yo quiero asegurar que tú me comprendes hoy día lo que estoy intentando de explicar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 8, por favor, del versículo 30 hasta 32. Juan capítulo 8, del versículo 30 hasta 32. Y le voy a pedir al hermano Héctor, por favor, de dirigirnos en oración. Vamos a orar, ¿no? Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio nuestro, en medio de tu iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo donde vamos a escuchar tu palabra, vamos a aprender. Dios mío, ayúdanos a estar atentos, que tu Espíritu Santo alumbre, ilumine, Señor, nuestro entendimiento para que tu verdad quede grabada en nuestros corazones y estemos prontos para obedecerla. Ayuda a tu siervo Eddie y a nuestros hermanos presentes y a los que se han de añadir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hoy día, esta primera media hora vamos a tratar con esta pregunta y la segunda media hora vamos a cederle al hermano Héctor para que él nos pueda seguir adiestrando, preparando en la evangelización. En Juan capítulo 8, en versículo 30-32 dice eso: hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En la versión de Dios habla hoy, la versión católica dice: cuando Jesús le dijo esto, muchos creyeron en él. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Note, por favor, en sus separatas y también aquí en la pizarra, quiero enfocarme en estos puntos y no lo vamos a cubrir todos hoy día, pero quiero que note que estamos hablando, la pregunta es, ¿qué es la verdad? Ahora, la acusación moderna y posmoderna es que se nos ha olvidado de la verdad. Eso es cierto, eso es cierto, pero no es algo que nos aflige solamente a nosotros, es algo que ha sucedido desde el tiempo de Cristo. Te recuerda que Cristo fue confrontado y se le hizo la pregunta: ¿qué es la verdad? Por lo menos tenemos 2000 años de historia en el mundo donde la gente ha cuestionado la verdad. Pero lo que sucede es que la gente se ofende cuando lo ponemos en estos términos, ¿ves? La verdad y la cultura contemporánea. El problema es que cada época, cada edad, cada generación ha sido su época ¿qué? Contemporánea. ¿Me comprende? Tenemos que entender eso. Cada época, ¿ves? Ahora, nosotros, ¿ves? Y depende con quién tú estás hablando, a qué edad se encuentran, van a hablar así. En mi tiempo, en mi época. ¿No? Así es, ¿no? Así siempre ha sido. El problema es que el corazón depravado siempre ha sido corazón depravado. El pecado siempre ha sido pecado, el pecador siempre ha sido pecador. Tenemos que entender en qué contexto estamos hablando. Ahora, vivimos en una generación que niega cualquier noción de verdad. Esto no es algo de noche a la mañana, pero definitivamente hoy sí vivimos en una generación que niega cualquier noción de verdad. Así ha sido cada generación. El único absoluto parece ser que no hay absolutos, ¿no? La única verdad que no hay verdad. Ese es el juego que tenemos hoy en día, depende con quién uno está hablando. Lo que vamos a hacer es tratar primeramente una desconstrucción de la verdad. Segundo, la muerte de la metanarrativa. Dice, ¿y qué es eso?
Tenga paciencia. 3, desaparición del texto. ¿Qué significa eso? 4, el dominio de la terapia, ¿no? Hoy todo el mundo quiere ir con un terapista, ¿no? con un psicólogo y arreglar sus problemas. ¿Mm? 5, el declive de la autoridad. Y 6, el desplazamiento de la moralidad. Hay una secuencia lógica como que llegamos donde estamos hoy día. Regresamos al texto en Juan capítulo 8, por favor. Al hablar estas cosas, versículo 30, Juan capítulo 8, muchos creyeron en él. Entonces Jesús le decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. En versículo 31, en la versión católica, lo dice de esta forma. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. La pregunta es a menudo, ¿no?, hecha por muchas personas hoy en día, si existe la verdad absoluta. Ahora me quiero dirigir a dos grupos: a aquellos que están afuera de la iglesia y a aquellos que están dentro de la iglesia. Ahora, no hemos calificado si son creyentes o no son creyentes. Se supone, entre comillas, que dentro de la iglesia son creyentes. Ahora, ¿qué clase de creyentes son? Es otra cosa. ¿Qué calidad? ¿Cuál es su calidad? ¿Qué es lo que ellos creen? Es otro asunto. Y sabe que cada cabeza es su propio mundo, ¿no? Y una cosa que uno aprende, que la proximidad a un asunto, un problema, determina su moralidad. Dice, ¿y qué quiere decir eso? Bueno, todos están de acuerdo en la iglesia, entre comillas, vamos a generalizar el comentario, que la Biblia dice que el homosexualismo no es algo que le agrada a Dios y Él aprueba. ¿Estamos de acuerdo? Más bien, ¿Él lo abraza o Él lo condena? Él lo condena, ok. Ahora, ¿qué pasa si tu hijo resulta que es homosexual? Hola. ¿Notaste que el silencio gritó? Proximidad al asunto determina su moralidad. Porque mi hijo es, ahora yo quiero negociar la verdad de la Biblia. Ahí donde se encuentra la hipocresía dentro de la iglesia. ¿Me comprende? Y dice, pero hermano Eddie, no tiene corazón. No, yo tengo un corazón. El problema es que tú no tienes la verdad. Ahora llegamos a esa gran pregunta. ¿Qué es la verdad? ¿La verdad es algo solamente intelectual? ¿O es algo que se tiene que vivir? ¿Me comprende? La verdad es que nosotros tenemos un sinfín de ideas y nociones sobre este asunto de la verdad. Note sus separatas, por favor. Vivimos en una generación que niega cualquier noción de verdad. Lo repito, vivimos en una generación que niega cualquier noción de verdad. El único absoluto parece ser que no hay absolutos, ¿no? Y la única verdad que no hay verdad. Es fácil hablar la verdad cuando la identificamos en la vida de otra persona, pero cuando se acerca a nuestra familia, comenzamos a negociarla. Y lo hacemos por razones naturales, humanos que tenemos porque es nuestra familia. El problema es que delante de Dios eso no importa. Estamos viviendo en una época de gran confusión sobre el tema de la verdad. En el año 2005, el autor Ralph Keyes escribió un libro titulado The Post-Truth Era. En español, la era de la posverdad. La era de la posverdad.
en que él sugiere que la sociedad ahora se ha movido más allá de la preocupación por la verdad. Ya no se preocupa por la verdad. Todavía no hemos identificado de qué verdad estamos hablando. La verdad se ha convertido en una categoría tan controvertida, escribe Keyes, él dice, que la mayoría de las personas pasan por la vida esperando que se les mienta, que sean destinatarios de deshonestidad y ser confrontado con interminables desviaciones por parte de anunciantes, líderes culturales y ahora incluso biógrafos. Cuando hablo con la mayor parte de la gente aquí en Cusco, me dicen categóricamente, sí te van a mentir, sí son incumplidos, sí así, sí asá, así somos, así es. Aún cuando he hablado con la mayor parte de la gente dentro de la iglesia, me han dicho igual. Usted ha caído en la trampa precisamente de lo que dijo el autor Keyes. Estamos resignados que no hay una verdad. Aunque intelectualmente decimos, hay verdad, pero no la vivimos. En el mundo de invención de medios y la realidad virtual, la verdad se ha convertido en una categoría diferente para muchas personas, especialmente en la élite académica. Tú quieres asegurar que tu hijo o tu hija reza, un ateo, un agnóstico, un mediocre en la vida espiritual, mándalo a la universidad. Todo lo que ha sido inculcado en los valores espirituales en el hogar van a ser borrados rápido. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros como padres no vivimos tampoco lo que supuestamente estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Por qué tú crees que el ejército busca a los jóvenes para servir? ¿Tú crees que el ejército viene a reclutar al hermano Leoncio? ¿Al hermano Benny? ¿A mi persona? ¿Al otro abuelito que tenemos aquí? ¿Tú crees? No, hombre. ¿Sabe por qué? Porque saben que nosotros estamos un poquito más astutos a la vida. Un joven como Ángel lo agarran y dice, este es un blanco. Le podemos inculcar a él lo que nosotros creemos y él lo va a creer. Es precisamente, escúchame bien, lo que hace la universidad con tus hijos. El profesor tiene su agenda, tiene su política, tiene sus nociones, sus ideas. Viven en la misma casa contigo y ya tú no los conoces a ellos. Le creen más a ellos que a ti. Porque tú has perdido credibilidad. O quizás nunca la tuviste. Hoy, en el análisis sociológico, en la discusión filosófica, por supuesto, en el debate político, la cuestión es la verdad misma. Los debates recientes sobre temas como la investigación con células madre embrionarias y el matrimonio entre personas del mismo sexo y la sexualidad y la clonación humana son argumentos realmente disfrazados sobre la naturaleza de la verdad misma. El gobierno dice tal cosa y nosotros nos sometemos. Pero decimos que creemos en la verdad. La Biblia dice que el gobierno, y está claro, no tiene ninguna autoridad sobre la iglesia, pero la iglesia voluntariamente se sometió al gobierno en la pandemia. Y los creyentes con gusto se sometieron. Entonces, 4 preguntas. Entonces, ¿qué es la verdad? 2.
¿Cuál es el verdadero estado de cosas en estas situaciones? 3. ¿Cuáles son las cuestiones de verdad en juego? 4. ¿De quién será victoriosa la verdad? En cada rincón de la cultura, no importa qué país está hablando, la confusión y el caos corren desenfrenados en esta era de la posverdad. El significado objetivo se ha perdido. Cualquier significado y verdad que encontremos en los artefactos de la cultura, se nos dice, es traído allí por el espectador en una experiencia subjetiva. Yo siento, yo pienso, yo opino. ¿Tú crees que usted inventó eso? Esto viene siglos y siglos y siglos. Yo siento, yo pienso, yo opino. Los directores del cine dicen que su única ambición es decir su verdad. Me encanta ver las entrevistas con los directores de películas. ¿Y por qué hiciste esta película? Porque queremos presentar la verdad. Es nuestra verdad. Como si eso fuera algo diferente de la verdad. Andamos igual en la iglesia. Cuando hablamos con los hermanos y las hermanas, ¿ves? Note la forma que van formulando sus palabras, su vocabulario, sus argumentos. Es que, pastor, tú no entiendes. Yo no tengo que entender tu problema, yo tengo que entender, ¿ves?, la solución. Pero si yo me pongo de acuerdo con tu entendimiento, ya me ganaste, ¿ves?, a cambiar la verdad y ponerme de acuerdo con su verdad. En ese caso, lo mejor que nosotros podemos hacer es renunciar al púlpito, renunciar al pastorado, ir a vender periódicos. También, mira bien, en grandes sectores de la academia, la verdad se ha convertido en una categoría tan controvertida que ningún debate es más intenso que si la verdad puede ser conocida en absoluto. Lo mismo es cierto en la ley. Si tú quieres saber quiénes son los mejores expertos en torcer la verdad, hable con un abogado. Yo sé que aquí hay abogados. Ustedes son expertos. Donde la verdad es ahora un asunto que debe decidirse. Me escuche bien. Es un asunto que debe decidirse, no descubrirse. Tú decides la verdad. Ya no descubrimos la verdad establecida por Dios. Ahora decidimos qué es la verdad. Ese es el juego que tenemos. Este es un asunto por toda parte del mundo. El sistema judicial de la nación ya no opera bajo el supuesto de que los jueces y jurados llegarán a decisiones objetivas después de evaluar las pruebas presentadas de manera objetiva. Ya el jurado es inútil. ¿A quién se compra para tomar sus decisiones? La modernidad presentó así la iglesia del Señor Jesucristo una crisis intelectual significativa. Como David Wells en su libro, él dijo, no place for truth, no hay lugar para la verdad. Y se estaba dirigiendo a la iglesia. Ya la iglesia no se preocupa por la verdad. Deja muy claro, esa crisis fue la pregunta misma, si la verdad puede ser conocida, si la verdad puede ser enseñada, si la verdad puede ser abrazada, si la verdad puede ser confesada en absoluto. Sobre la cuestión de la verdad en la cultura contemporánea, la era postmoderna enfrenta a la iglesia con un desafío de varias dimensiones. Primero, tenemos una desconstrucción de la verdad. La verdad siempre ha sido un tema de discusión.
De principios a fin de todos los siglos, incluso desde los filósofos por socráticos, la verdad fue el tema principal de la preocupación filosófica y la investigación. Ya no es. Ya no es. El posmodernismo, sin embargo, ha puesto de cabeza esta preocupación por la verdad. Si bien la mayoría de los argumentos a lo largo de la historia han sido disputas entre afirmaciones rivales de la verdad, el posmodernismo rechazó la noción misma de la verdad como un universo fijo o absoluto objetivo. En cambio, el posmodernista argumenta que la verdad es socialmente construida. Es interesante, si no se dan cuenta ustedes, cuando comenzó esto. Ahora, señoras, señoritas, no se molesten conmigo. Cuando tú puedes, y mira la historia, cuando comenzó la desconstrucción de la verdad, donde tuvo el impacto mundial, fue en la época de los 60, cuando se levantó el movimiento del feminismo. Porque en tratando de arreglar un problema, crearon otro problema. No es que no tenían las ideas correctas, no es que tenían los conceptos correctos, porque sí lo tenían. Había un abuso. Y siempre ha sido un abuso en este mundo, especialmente con los hombres. Ahora, varones, sí se van a molestar. Ustedes son burros, mulas. Más bruto no existe que un buey. Hemos abusado nuestros puestos, nuestra posición, al punto que empujamos a la mujer al otro extremo, tratando de corregir este problema con nosotros, y ahora crearon otro problema. Y ese problema ha sido de vez empeorando y empeorando y empeorando y empeorando. Y ahí comenzó la desconstrucción de la verdad. Ahí donde comenzó. Una secta influyente entre los postmodernistas. Toda la verdad es socialmente construida. ¿Entiende lo que quiere decir eso? Toda verdad es socialmente construida. Lo que dice la comunidad local, esa es la verdad. La verdad se tiene que decidir, no se tiene que descubrir. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta no existe, nosotros absolutamente la vamos a crear. Esto no es algo nuevo. Cuando Pilato le hizo la pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Estamos hablando de algo que sucedió 2000 años atrás. La única cosa es que nosotros hoy día la hemos perfeccionado. El juego. Lo que es así, los grupos sociales construyen su propia verdad para servir a sus propios intereses. Y esto ha llegado dentro de la iglesia ahora. Ha llegado dentro de la iglesia, donde queremos imponer estas verdades sociales que han sido construidas en el ambiente social, y ahora lo queremos imponer dentro de la iglesia. Malcolm Foucault, también uno de los teóricos postmodernos más significativos, ha argumentado que todas las afirmaciones de verdad están construidas para servir a aquellos que están en el poder. Los que están en el poder. La verdad no es universal. ¡Wow! El aire no es universal. Agua no es universal. El sol no es universal. La luna no es universal. ¿Tú entiendes hasta qué podemos llegar con esto? Porque la cultura de la vida establece la suya. Su verdad. Cuando hablamos de las cosas culturales, con razón se enojan. Tampoco es objetivamente real. ¿Por qué? Porque toda verdad es meramente construida. Como lo dijo el otro autor, Rorty, es hecha, no encontrada. Si así es, tú y yo no tenemos que descubrir la verdad.
aquí. Con razón, hoy en día, si no sabe, hay más de 195 versiones de otras nuevas Biblias que han sido escritas con sus propias verdades por sus propias iglesias. Pero tienen el nombre Santa Biblia. No es que tenemos que preocuparnos por la posibilidad que esto va a entrar en la iglesia. Ya está dentro de la iglesia. En segundo lugar, la muerte de la meta narrativa. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, debido a que los postmodernistas creen que toda verdad es socialmente construida, todas las afirmaciones de verdad absoluta, universal y establecida deben ser resistidas. Si tú me dices a la izquierda, automáticamente voy a la derecha. Si tú me dices paro, yo sigo adelante. Automáticamente, categóricamente, continuamente tú dices, eso no puede ser. Se tiene que luchar, se tiene que pelear. Se tiene que resistir a todo costo. Todos los metanativos, es decir, todos los relatos grandiosos y expansivos de la verdad, el significado y la expresión son dejados de lado porque afirman mucho más de lo que pueden ofrecer. En tercer lugar, la desaparición del texto. Si la metanarrativa está muerta, entonces los grandes textos detrás de esas metanarrativas también deben estar muertos. Por esa razón, yo puedo ignorar lo que dice la Biblia. Hermano, la Biblia dice sí, pero yo siento y opino, yo pienso. Mi experiencia. Todo es subjetivo. Nadie puede negar la experiencia subjetiva. Esa es una locura. Mira, si Milagro me dice que ella se levantó y comenzó a caminar boca arriba sobre el cielo aquí, ¿ok? Esa fue su experiencia subjetiva, definitivamente. No sé si estaba soñando o realmente lo hizo, ¿me entiendes? Pero vamos a decir que lo hizo. Esa es una experiencia subjetiva, ¿sí o no? ¿Es una verdad universal? No. Ahora la pregunta es si esa experiencia es una experiencia bíblica y verdadera, ¿sí o no? ¿Comprende? Cuando tú me dices lo que te pasó, yo te hago la pregunta, ok, pero bíblicamente ¿qué dice? Y se enojan inmediatamente. ¿Me estás rechazando? No estoy rechazando, yo te estoy escuchando. Mi pregunta es si tú debes tomar decisiones de este punto en adelante basándose en esa experiencia subjetiva en vez de la verdad objetiva. Y lo que tenemos hoy día es que no hay nada objetivo. Todo es subjetivo. Ese es el asunto. Y la verdad de Dios siempre te va a insultar, siempre te va a ofender, porque tú y yo vivimos en un mundo subjetivo. Mira toda la gente que tenemos aquí hoy día. Cada uno es su propio mundo. ¿Cuál de los tontos que tenemos aquí es el mundo correcto? No estoy cuestionando su verdad, pero estoy presentando la verdad bíblica. Pero nosotros queremos que la Biblia se ajuste a nosotros en vez de nosotros ajustarnos a ella. Si la metanarrativa está muerta, entonces los grandes textos detrás de esas metanarrativas también deben estar muertos. El postmodernismo ha declarado que es una falacia atribuir significado a cualquier texto, e incluso al autor de un texto. Ahora tenemos el lujo de cuestionar a Dios. De acuerdo con su pensamiento, es el más importante de un texto quienes establecen el significado. Y no hay controles para limitar la interpretación que un lector puede dar. De acuerdo con la cuadrícula interpretativa postmoderna, cada texto debe ser desconstruido porque cada texto contiene una sutil extensión de intenciones opresivas por parte del autor. Y ese es el argumento hoy día. Hablando con alguien ayer que me dijo que en su iglesia le ha enseñado que la Biblia es opresiva porque siempre anda abusando y tiene a la mujer debajo de una tremenda opresión.
Wow. En ese caso, el hecho que Dios es Él y no ella, sí, es algo que nos molesta. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo están así? Unos cuantos años. Esto no fue de anoche a la mañana. Todos los textos dicen los desconstruccionistas desde la Constitución de los Estados Unidos, que lo quieren intentar ahora, el único país que ha tenido la misma Constitución todos estos años, y ahora la quieren cambiar. Aún todas las obras de Mark Twain, que son opresivas contra la mujer, deben ser objeto de crítica y de sección, todo en el nombre de la liberación. La Sagrada Escritura no es una excepción. ¿Por qué tú crees que quieren cambiar la Constitución de Perú otra vez? Y la cambian y el siguiente año la cambian otra vez. ¿Acaso no te das cuenta que algo está mal aquí? La Biblia es atacada por miembros sentados en las bancas de las iglesias hoy en día. No me preocupo por los ataques del diablo o de los incrédulos. Lo que me preocupa, lo que están sentados, dicen yo siento, yo pienso y yo opino. Ese es el grupo más peligroso. Los desconstruccionistas someten la Biblia a una reinterpretación radical, a menudo con poca o ninguna consideración por el significado claro del texto o la clara intención del autor humano. Algunos textos son simplemente identificados como textos del terror, dignos solo de ser desconstruidos para que la humanidad pueda ser librada de su tiranía. Es ahí donde hemos llegado. Y peor cuando trato con pastores aquí y me dicen que ellos están dándole lugar a esos pensamientos para mantener un grupo dentro de la iglesia feliz. Y dije, wow, con todo respeto, pero muéstrame en la Biblia de Génesis, Apocalipsis a Génesis, donde tu trabajo es mantener a los miembros de la iglesia feliz. Yo estoy equivocado. Yo creía que tú tenías que discipularlos, educarlos, entrenarlos en la palabra. Pero tú lo quieres mantener feliz para que ellos sí puedan dando sus ofrendas. Wow. ¿Sabe qué, papito? Lo mejor que tú puedes hacer es bajar del púlpito, bajar de la plataforma, ir afuera de la iglesia y ir a vender periódicos. Cualquier texto que no sea agradable a la mente posmoderna es rechazado como superviso, patriarcal, heterosexista, sexista, homofóbico, especista o semejante deformado por algún otro sesgo político o ideológico. Se niega la autoridad del texto y las interpretaciones más fantasiosas e incluso ridículas se celebran como afirmativas, por lo tanto auténticas. Es donde hemos llegado. Vamos a orar y darle lugar a nuestro hermano Héctor en esta segunda media hora. Señor, ayúdenos, Señor, a regresar al punto de referencia primordial, la palabra suya, su persona, Señor. Donde sometemos nuestros sentimientos y pensamientos y sentimientos a la palabra suya, sin negar que nuestros pensamientos y sentimientos y emociones son reales, porque sí son. Pero a filtrarlos a través de la palabra suya para ayudarnos a madurar y a crecer, a amarte, a abrazarte y servirte con honor, con gloria y con la verdad suya. Padre, que seamos hombres y mujeres de integridad conforme a la palabra suya, Señor. Ayúdenos, Señor, con esta gran lucha que no es algo que sucede de noche a la mañana. Ya tenemos una situación de más de 50 años donde se ha intensificado este asunto de cuestionar la verdad. Y ahora
estamos en una gran batalla, una lucha. Necesitamos el Espíritu Santo y la elección de tu palabra para ayudarnos a regresar al centro de la verdad suya. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermano Héctor.